Shalom a todos, amados hermanos, que el Dios Altísimo esté con cada uno de nosotros. Vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos titulado Obra de Dios o Negocio Religioso. Vamos a la parte número 3. Y hoy vamos a hablar de un ejemplo muy interesante que está en Segunda de Reyes, capítulo 12 y Segunda de Crónicas, capítulo 24. El contexto es que en Segunda de Reyes, capítulo 12, el rey Joás quiere reparar el templo del Eterno porque estaba deteriorado. Había sufrido muchos daños. Para eso, él ordena que el dinero consagrado que entraba a la casa de Dios fuera usado en la restauración del templo. Sin embargo, surge un problema. Surge un problema. Que la reparación no avanzaba. ¿Y por qué la reparación no avanzaba? Dice en Segundo de Reyes 12:6, pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas de la casa. Fíjense, los sacerdotes recibían el dinero, pero después de muchos años el templo seguía sin ser reparado. Y aquí hay una falla muy seria a nivel administrativo. Cuando tú lees el texto, la Biblia no te dice explícitamente que fue que los sacerdotes se hayan robado el dinero. La Biblia no te dice eso. Lo que sí tú entiendes y está claro es que el sistema no estaba funcionando porque las reparaciones no se estaban llevando a cabo. Hay varios posibles causas y esto puede ser a nivel especulativo. Estoy especulando ahora. La causa número 1 es que posiblemente el dinero que estaba entrando no se estaba separando claramente. Al templo entraban diferentes tipos de ofrendas y contribuciones. Algunas eran para el templo, otras pertenecían legítimamente a los sacerdotes, como las ofrendas por el pecado y la culpa. Y posiblemente por eso se generó una confusión entre el dinero que era para la reparación del templo y el dinero que pertenecía al sustento de los sacerdotes. Esa es una causa. La causa número 2, posiblemente, fíjense que estoy diciendo posiblemente, es que no había falta de urgencia. Cuando usted lee en Segunda de Crónicas, capítulo 24, versos 5 y 6, muestra que los levitas no se apresuraron a recoger y usar el dinero para la reparación. Y eso te quiere dejar dicho que había negligencia, lentitud o que no tenían las prioridades claras. Causa número 3, posiblemente había poca transparencia administrativa. El dinero era recibido por los sacerdotes de manera personal o descentralizada y no había todavía un mecanismo público, visible y separado para garantizar que el dinero llegara directamente a la obra. Esa es una causa, la falta de transparencia administrativa. Cuarta causa era que los mismos sacerdotes recibían el dinero y también ese dinero estaba relacionado con su administración, porque como no había una supervisión clara, eso podía generar abuso, confusión o simplemente una mala gestión. Básicamente, tenemos que había una mala administración del dinero que entraba o
habían abusos y posiblemente robos. Fíjense que yo estoy diciendo todo esto en el marco de las posibilidades, porque la Biblia no te dice explícitamente que si ellos se estaban robando el dinero. Todo eso lo deducimos de la lectura del texto. Entonces, el rey Joás cambia de sistema debido a que no estaba la reparación en proceso, no se había hecho nada técnicamente. Él decide entonces, déjame cambiar el sistema y le ordena a los sacerdotes que ya no sigan manejando el dinero como antes. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 7. No toméis más el dinero de vuestros conocidos, sino dadlo para reparar las grietas de la casa. Esa es la orden. Ahora él va a idear cuál va a ser el proceso. Dice en Segunda de Reyes 12:9, el sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero. Es decir, se establece una caja o un arca con una apertura, con un agujero, donde el pueblo podía depositar el dinero. Y con eso se crea un sistema más transparente, más visible y había mayor control en la gestión de los recursos. Vamos a hablar un poquito de este nuevo sistema que se establece, porque tiene muchos elementos que son importantes y que nosotros, principalmente los pastores y la parte administrativa de las congregaciones, pudiese copiar si no tienen un sistema bien claro y establecido. Fíjense que el primer elemento de este nuevo sistema que establece el rey es que hay una caja pública, es decir, el dinero se depositaba en un lugar que era visible. Número 2, había un conteo supervisado. ¿Por qué? Porque cuando tú lees el texto, tú te das cuenta que el dinero era contado por el escriba del rey y por el sumo sacerdote. Tercer elemento, había un propósito definido. ¿Cuál era el propósito? El dinero era usado para reparar el templo, no para otros fines. Cuarto, entrega directa a los trabajadores. Fíjense lo que dice Segunda de Reyes 12:11. Daban el dinero suficiente en manos de los que hacían la obra, es decir, de los que estaban reparando el templo, se le pagaba directamente a ellos. El dinero se le entregaba a los encargados de la obra, es decir, carpinteros, albañiles, canteros y proveedores. Fíjense ese nuevo sistema. Yo quiero que usted vaya y lea de manera completa Segunda de Reyes capítulo 12 y Segunda de Crónicas capítulo 24. Y aquí hay un principio bíblico fundamental. El dinero consagrado a Dios, fíjense, el dinero que se consagra a Dios. No estoy hablando de los levitas, de los sacerdotes. El dinero que se consagra a Dios debe administrarse con fidelidad, transparencia y debe haber un propósito definido. No basta con que se diga esto es para Dios. No, no es suficiente eso. O esto para los líderes, esto para la casa de Dios, esto para la viuda, para los huérfanos, para los necesitados. Tiene que haber un propósito. Tienen que haber cuentas con un propósito definido. Y aquí viene una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿realmente se está usando para el propósito por el cual fue dado? O sea, el dinero los recursos que están entregando a la congregación están separados claramente y cada una tiene un propósito establecido, definido. Esa es una pregunta importante. Miren, Segunda de Reyes 12, cuando usted lo lee, nos ayuda a pensar a nosotros bíblicamente sobre iglesias, ministerios, líderes que reciben diezmos y ofrendas. El diezmo y la ofrenda que usted está entregando, ¿para qué es? ¿Es para la iglesia? ¿Es para el pastor? ¿Es para los líderes? ¿Para quién es? Eso tiene que estar claro,
Porque una cosa es el patrimonio de los líderes y otra cosa es el patrimonio de la iglesia. Las iglesias, la gran mayoría, muchas de ellas ya tienen su sistema claro, pero hay muchas entidades religiosas que están surgiendo en estos últimos tiempos, donde el patrimonio del pastor y el patrimonio de la iglesia es exactamente lo mismo. Entonces la iglesia cuando entrega, entiende que es para Dios, pero el pastor cuando está ministrando entiende que todo eso es para él. Y ya eso se da normalmente en iglesias que son grandes. Pero si cuando usted empieza pequeño y empieza a establecer las cosas claras, cuando usted Dios le dé la oportunidad de crecer, no va a tener ese problema. Todos estos pasajes de Segunda de Reyes nos muestran a nosotros que el pueblo, el dinero del pueblo, el dinero que es del pueblo, que entra con un propósito en específico, debe manejarse no como una propiedad privada. Eso no es propiedad privada. El dinero que entra a la iglesia no es propiedad privada. De ahí se toma una parte como sustento para los líderes, pero no es que todo el dinero que entra a la iglesia es de los líderes. Tiene que haber una separación entre el sustento legítimo del ministro y los fondos destinados a la obra de Dios. Tiene que haber rendición de cuentas. Tiene que verse los resultados. Los resultados no pueden ser abstractos, tienen que ser visibles. El dinero se da para un propósito en específico. Y el liderazgo espiritual no está por encima de la administración responsable. Fíjense, los líderes no están por encima de una administración responsable. Yo quiero que usted hoy detenidamente, lea detenidamente Segunda de Reyes, capítulo 12, porque hay un ejemplo bien claro de cómo nosotros, cómo la iglesia, las diferentes iglesias, pueden manejarse, tienen que manejarse bíblicamente hablando. Hay muchísimos ejemplos, pero yo quise traer este hoy, porque este fue el que Dios, cuando yo abrí la Biblia, me puso. Porque va como anillo al dedo a la secuencia de estudio que nosotros llevamos. Fíjense que en Segunda de Reyes capítulo 12 el problema no era falta de dinero, sino que el dinero no estaba llegando efectivamente al propósito para el cual había sido dado. Joás viene y corrige el sistema, separa los fondos, establece transparencia y dirige los recursos directamente a la reparación del templo. Y con eso nosotros entendemos que es una muestra clara de que la obra de Dios no debe ser administrada con informalidad, no debe ser gestionada con un beneficio privado, sino que en ella la gestión debe darse con fidelidad, con orden y tiene que haber rendición de cuentas. Tiene que haber rendición de cuentas. El dinero que se da para la casa de Dios no debe terminar sirviendo al sistema personal de los hombres, sino al propósito santo para el cual fue entregado. Siempre y cuando todas estas iglesias, porque a veces las iglesias empiezan con unos propósitos muy nobles, casi todas empiezan de manera noble, la obra de Dios, pero entonces empiezan de manera desorganizada y crecen después y entonces después todo se complica porque crecieron de manera desorganizada. Así que, amados hermanos, hay muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras de cómo nosotros debemos conducirnos. Medítelo, piénselo, pídale dirección a Dios y sumérjase en el texto bíblico, que hay muchos ejemplos para nosotros poder llevar una vida santa, agradable a Dios y no tener problemas ni con Dios ni con los hombres. Así que tengan paz. Shalom a todos, bendiciones.